Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Fishers by Lorenzo. Soy Isaac Lorenzo, soy el diseñador de los señuelos y hoy vamos a presentaros 3 de los jerkbaits que he desarrollado para que podáis escoger cuál es el que mejor se adapta a vuestro spot. Hoy tengo conmigo aquí a César, siempre está detrás de la cámara, pero hoy se ha puesto aquí conmigo y vamos a hablar entre pescadores, que es un gran pescador, forma parte del equipo, es una pieza muy importante, sobre todo en freshwater, y vamos a explicar un poquito cada uno de ellos cómo lo vamos a utilizar, ¿vale? Hola a todos, pues hoy vamos a enseñaros, como dice Isaac, estos 3 señuelos duros, que aunque parecen muy similares, realmente están desarrollados para una situación y unas condiciones y unos spots totalmente distintos. Exactamente, aquí tenemos el Spetit Jerk SP 120, 12 centímetros, 22 gramos, suspending. Se trata de un twitch bait más que un jerkbait. Tenemos el Class D en 100 y 130, también son 22 gramos, este son 10 gramos y medio. Y hoy quiero presentaros el Spetit Blitz 110, 17 gramos, que acaba de llegar. Bueno, este se trata de un señuelo que en agua dulce es slow sinking, en agua salada es slow floating, a diferencia de los otros que son más tipo suspendidos. Vale, entonces, slow sinking en agua dulce. Correcto. Slow floating, correcto. En saltwater, en agua salada. Esto es debido a la densidad del agua, a la salinidad, ¿no? Sí, exactamente. También depende un poquito de la temperatura, pero básicamente es que el señuelo está muy ajustado y hemos intentado buscar un equilibrio tan perfecto que ha sido imposible conseguir que tenga una flotabilidad neutra. O sea, eso es imposible. Es imposible. Eso va a depender del bajo, de la temperatura, de siempre, la grapa, todo. Lo sabes, pero depende de qué modelo es más fácil dejarlo más suspendido o más floating, pero en este, por la forma, por el diseño, lo único que hemos podido ajustarlo ha sido hacerlo slow sinking en agua dulce, que creo que es más importante que sea slow sinking en agua dulce, poderlo hacer bajo, Sí. y además que sea slow floating en el mar, que siempre tendrá, cuando hagas una parada, no va a subir rápido como si fuese una boya, ¿sabes? Correcto, vale, perfecto. Es muy interesante este dato, porque a lo mejor vais al agua y veis que en un sitio flota, en otro sitio Claro, va bajando. Sí. Y puede depender sobre todo de la salinidad. Más aún, en el mar se nota más todavía que en el agua dulce. En el agua dulce más bien es por la temperatura, pero en el mar sí que es cierto que en determinadas zonas la salinidad es mucho mayor que en otras, entonces ahí lo vamos a usar más. También, ¿sabes? Tema del bajo, con el bajo según bajo, grapa, diámetro, exacto. Mil cosas. Exacto. Sí. Luego también, ¿sabes? Que jugamos muchas veces con la anilla, que a veces le ponemos una anilla más grande, más pequeña. Sí, correcto. Y el típico truco de añadir más anillas, que mucha gente no lo sabe. Si añades más anillas, muchas veces vas a poder jugar con eso, ¿sabes? De poderlo hacer más sinking. Al final estamos hablando de pesos casi micrométricos que cambian la flotabilidad del señuelo irrisorios. Con algo que dices, no puede ser, pero es. Exacto. Simplemente con que cambies el diámetro de las anillas, puedes hacer que cambie el comportamiento del señuelo totalmente. Que eso también lo podéis usar a vuestro favor. Vale. Porque muchas veces... Pero salir colando lo de la caja, del blister. Tal y como sale, sí, exactamente. Slow floating en agua salada, slow sinking en agua. Correcto. Vale, entonces vemos que el Blitz, que es este, son tan parecidos que a veces me cuesta diferenciarlos. Nada más, no es por el tamaño. Este es el Blitz, Spetit Blitz, este es Spetit Jerk Class D. Correcto. Son muy similares. Cuando los ves así, si te fijas, el babero es un poco distinto. Exacto. Y el perfil también. Exacto. Pero son muy similares, pero no tienen nada que ver. Para nada. Básicamente el Class D es un jerkbait puro y duro que puedes pescar muy agresivo, para pescar que coma por reacción, básicamente. Puedes pescar en cobertura, o sea, puedes intentar buscar cerca de estructuras, puedes pescar con mucha más agua.
Cuando para el señuelo queda así, solo con lo que te permite hacer una búsqueda diferente de todos los peces. Sí, correcto. El ralling que tiene ya te invita, si lo mueves el Class D, ya te invita, ya te dice que es un señuelo que llama. Vamos a ver, ralling del pequeño. Sí. Una buena maraca. Y en cambio el del Blitz es más útil. Sí, ¿Vale? No tiene nada que ver. Uno te va a permitir pescar mucho más en zona más pelágica, con peces suspendidos, te permite pescar mucho más agresivo. También puedes hacer rolling, también te permite hacer rolling, pero es un señuelo que te permite pescar dándole caña. En cambio el Blitz no, el Blitz es un señuelo para pescar de manera más pausada. El rolling que tiene es muy sutil, no es un señuelo que no te permite pescar agresivo, porque es que no está diseñado para eso. Claro. ¿Sabes? Sabes que muchas veces los peces no quieren ruido, movimientos agresivos ni nada, porque muchas veces, al contrario de atraerlos, lo que haces es asustarlos. Exacto, sí, sí, nos ha pasado muchas veces de que por la situación, por lo que sea, por la presión de pesca, por Correcto. Mil cosas, puede haber alguien que ha pescado antes que Exacto. ti. Con señuelos sonoros llegas tú, el pez sigue ahí porque no lo ha picado a esa persona. Correcto. Y lo que haces con un ralling es espantar el pez. Correcto. Sí, sí, movimientos bruscos, rápidos, tal, el pez ya lo interpreta como peligro. Exacto. ¿Vale? Entonces, con el Blitz es todo lo contrario. El Blitz es un señuelo para pescar a manivela lento, ¿vale? Cuando lo veis que emite una vibración sutil, ¿vale? Es por eso el Blitz, el parpadeo que hace un brillo bastante sutil. Pero si queréis hacerlo como un jerkbait, podéis pescar así también. Tiene un zigzag muy acusado, pero hay que pescar de manera más pausada, de manera más lenta. No queremos, cuando pescamos con el Blitz, no queremos hacer mucho ruido, no queremos queremos que sea una presentación más sutil, que no con el Class D. El Class D es una pesca más agresiva, de quemar agua, más power fishing. En cambio este es un señuelo para pescar más sutil, menor vibración, movimientos más pausados. Es totalmente distinto. Podréis ver la diferencia en el perfil. Uno tiene un perfil más alto, ¿vale? O sea, es mucho más plano. El babero es todo lo contrario. Si veis en el Class D tiene un babero cuadrado y la sección es muy redonda para que aguante tralla, y este en cambio tiene un perfil más alto y cuadrado y el babero redondo, para que con la manivela podáis cubrir agua de manera sutil, sin hacer mucho, o sea, haciendo poco parpadeo, y a más te permita hacer un zigzag sin hacer mucho esfuerzo, o sea, sin tener que abusar de jerks fuertes, para que lo que harían, al contrario de atraer al pez, sería asustarlo. Vale, entonces yo con el que he pescado más es con el Class D. Lo uso mucho para el lucio, lo uso mucho para el black bass, ¿vale? Tiene una pausa, como ha dicho Isaac, que cuando pausas se queda así, se queda en esta posición, ¿ves? Correcto. Unos 60 grados más o menos. Le pego fuerte, normalmente le pego jerks agresivos. Me funciona muy bien para el lucio, por ejemplo, cuando está apostado en juncos, cuando quiero sacarlo de la piedra que está ahí, está apostado, sí, va a cazar. El pez va a cazar, está esperando una presa. Entonces, y se lo paro. Y es el momento en el que el pez va a fijar el objetivo, y en el arranque, generalmente, tanto lucio como black bass, es cuando atacan. Sí, más para peces que están más apostados, peces que les debes poner el señuelo cerca de la zona de strike y esperar a que vengan ellos a comer. O sea, tienes que acertar donde el pez, más o menos ya estás pescando, intuyendo que bajo aquella estructura, árbol, etcétera, sabes, intuyes que está el pez, intentas dejarlo más tiempo ahí. Igualmente, el ralling, lo que hablábamos antes del ralling, súper sonoro, la verdad es que atrae peces desde lejos. O sea, yo he pescado en escalones y el pez ha venido siguiendo bastantes metros hasta que le ha pegado. O sea, el ralling es importante, pero en cambio el Blitz, que no tiene nada que ver. No, el Blitz es más para peces que están transitando. Para peces tú tienes que estar quemando agua, y son peces que están transitando, que están activos comiendo y tienen más facilidad para ver el engaño. De esta manera, lo que estábamos diciendo, no es lo mismo un pez que está apostado esperando que le plantes algo en la boca, a un pez que está cazando mientras se está desplazando, o en banco o en pareja, es totalmente distinto. O sea, este es un señuelo, pues eso, para hacer rabiar al pescado,
y este en cambio es un señuelo para pescar al agua, para hacerlo, para buscar peces que están comiendo en movimiento. Bien, es verdad que este salvo la pausa, cuando lo pausas y se queda clavado, Sí, cubre mucha agua. sí. Y el blitz, a lo mejor, al ser más lento, mantiene más. Sí. Lo mantienes durante más tiempo en la zona de ataque del pez transitorio, ¿no? Además, bueno, en la posición que queda ya te invita, ya te dice que es un señuelo para pescar Uno queda así y el otro está horizontal. Correcto. Este te va a levantar mucho más peces en zonas pelágicas, estructuras y demás, peces que están apostados, y este va a ser peces que están en tránsito. Yo lo utilizaría más en esas condiciones. Vale, entendido. Bueno, como veis, muy parecidos. Pero no tiene nada que ver. Pero no. Totalmente distinto. Solamente se parece la cara porque, bueno, en nuestra Bueno, se parece identidad, de lejos, se parece el perfil, se puede parecer el babero, pero es como siempre con los jerkbaits. Pueden parecer todos iguales, cada señuelo tiene una función. Y a veces hay que fijarse en detalles como el babero. Sí, bueno, exacto. Como la posición de las bolas, como todo. O sea, pueden haber visto en 1000 marcas que tienen una gama enorme de señuelos duros, pero cada uno es distinto, no hay ninguno igual. Sí. Todo parece lo mismo, un señuelo con babero, pero hay que ver los perfiles, el babero, el ataque, por dónde va cogido, si es por aquí, hay que entender. Sé que no es fácil porque hay mucha gente que los ve todos iguales, que no saben... Claro. Bueno, para eso estamos haciendo este vídeo, un poco, para explicaros la diferencia y que podáis entender... Oye, pues explicadme, por favor, exacto, qué señuelo puedo elegir en esta situación o la otra. Sí, que no es solo el tamaño y el color, o sea, que cada señuelo está desarrollado para pescar de una manera específica. ¿Vale? Por eso tenemos, bueno, no solamente tenemos 3, hoy vamos a hablar de estos 3, en otra ocasión hablaremos de los demás, pero hoy creo que los que más se asemejan serían el Class D, el Blitz y el Jerk SP. Vale, que ahora vamos a hablar del Jerk SP. Señuelo que me gusta mucho. Y aquí tenemos el Jerk 120 SP, que es el hermano mayor del 80 SP. Un auténtico killer para la trucha, que este señuelo se desarrolló más para pescar en zonas de corriente, ¿vale? Es un twitchbait, no es un jerkbait. Así como el Class D sería un jerkbait puro y duro, y el otro sería un jerkbait que acompaña mejor a manivela, que no pescas tan agresivo, esto sería un twitchbait, es decir, un señuelo que se mueve a manivela también, pero mejor acompañarlo con tirones cortos, ¿vale? También podéis hacer tirones fuertes, pero no está pensado para ello, porque es un señuelo bastante impredecible, es un señuelo muy nervioso. Así como el Class D parece que va sobre raíles, tiene un movimiento muy clavado, aunque vaya muy rápido. El Blitz, aunque vaya más pausado, hace lo mismo también. Si haces jerks, también es bastante estable. Este todo lo contrario. Este lo que hace es un señuelo muy errático, que también muchas veces es la diferencia para hacer que el pez coma, que no esté todo el rato moviéndose en la misma línea, ni en la misma profundidad. A Twitch, vosotros lo que vais a poder hacer es que el señuelo trabaje aquí, te va aquí, sube, baja, es muy impredecible, ¿vale? Luego, igual que en el 80, si os fijáis este apéndice que tiene aquí, en la barriga, esto está hecho a modo de timón, ¿vale? ¿Qué es lo que va a hacer? En el 80, bueno, en el 120 lo mismo, pero en el 80, esto se hizo con la intención de que cuando el señuelo va en zonas con poca luminosidad, o cuando los peces están cazando con la línea lateral, ¿vale? A su paso, esto crea una onda mucho más amplia. Para ser un señuelo pequeño, que tiene una cola muy fina, a su paso va a dejar una estela mucho más... lo van a poder detectar muchísimo más fácil, ¿vale? Pero a más de esto, ¿qué es lo que nos va a hacer? Este señuelo, cuando tú pescas con la corriente a favor, entre twitch y twitch, cuando haces pausa, cuando tú haces un twitch, imaginar la corriente te va a empujar. Cuando tú haces un twitch, el señuelo tiende a girar un poquito. Y el timón lo que va a ayudar es a que muestre un flanco. Cuando hacéis otro twitch, va a hacer todo lo contrario. Entonces,
De manera pausada podéis pescar incluso en una zona con poquita agua. Este señuelo se mantiene en esta posición. Hemos dicho que el Class D se quedaba así, el Blitz así y este así. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Nos va a ayudar a que cuando tocas un twitch corto, el señuelo en el primer twitch va a quedar horizontal, no va a picar la piedra, ¿vale? Con lo cual, siendo suspending, te va a permitir pescar desde un palmo hasta 1 metro que te baja el señuelo, ¿vale? Y en un palmo el señuelo te va a quedar suspendido en esta capa de agua y tú vas a poder hacer un twitch y presentarlo de este lado a favor de la corriente. Cuando hagas otro twitch va a hacer lo mismo y vas a tener una presentación súper natural, súper equilibrada, que en todo momento te va a permitir pescar sin enganchones, también haciendo uso de tu rattling y, como os he dicho antes, la misma estela que deja el apéndice va a hacer el señuelo mucho más detectable. Pues la verdad es que sí, la verdad, lo de Killer se queda corto en este señuelo con las truchas. Sí. Yo no soy pescador de trucha asiduo, voy muy de vez en cuando, pero tengo amigos, conozco mucha gente a pescar trucha y sacar auténticos monstruos con el SP80. Pero claro, yo soy más pescador de lucio, de black bass, de lucio perca. Y siempre le estoy pidiendo a Isaac que haga señuelos más grandes. Es o más grande o ridículamente pequeño. Entonces, al final, este es el 120, como el que os hemos mostrado. Es un señuelo que para mí, de tamaño, es perfecto para el lucio. Y sobre todo, es muy cómodo de usar. Correcto. Porque el Class D me gusta mucho, pero como tenga que tirarme una jornada entera con el Class D, me dejo el brazo. Es un señuelo que decíamos, para apostaderos, para tal. No puedo hacer mucho power fishing con ese señuelo. Tengo que saber dónde está el pez. En cambio, con el 120 lo puedo tirar todo el día. No pasa nada. O sea, los twitch de los que hablaba Isaac son realmente golpecitos de muñeca. Correcto. No es pegarle así al señuelo. Correcto. Con lo cual es un señuelo muy, muy, muy cómodo de usar y que funciona muy bien. Y este tamaño es perfecto no solo para el lucio, también para el black bass, para la lucio perca. La gente que pesca lucio perca en río, que le gusta la lucio perca con señuelos duros, aunque mucha gente pesca con blandos, funcionan muy bien los señuelos duros con la lucio perca. Y para la perca fluviatilis no tiene ningún problema una perca en comerse esto, ninguno. O sea, incluso percas de este tamaño atacan a este tipo de presa cuando están hambrientas. Correcto. Y en el mar también. Para el mar también va muy bien. Para el mar también se han hecho palometones, se han hecho lubinas, se han hecho anjovas. Es un señuelo bastante productivo también en el mar. Aunque, bueno, está hecho principalmente para pescar más en corrientes, aprovechando las características que hemos explicado y pescar sutil. Pero eso yo creo que muchas veces tenemos el prejuicio de este señuelo es para el mar. No, sí, correcto. O este señuelo es para agua dulce. Originalmente sí, a lo mejor está ideado para eso, pero yo os animo a probar cosas que se salen un poco de... Son depredadores al final. Sí, fíjate con el espedrón lomino o la de lucios que están sacando al final dices, bueno, pues es un señuelo para la anjova. Sí, correcto. Pero funciona de maravilla para el lucio, aunque no estaba inicialmente ideado para ello. Entonces, bueno, lo podéis usar tanto en freshwater como en saltwater y la verdad es que es un señuelo muy, como os digo, muy cómodo de usar, que con una caña medium heavy vais a poder tiraros todo el día y no os va a fatigar. Correcto. Y es uno de los pocos que incluso, como podéis pescar con tirones cortos, con la caña arriba podéis animarlo de una manera súper chula. Os invito a que lo probéis. Caña arriba y twitch cortitos, twitch, veréis lo que hace. Es un señuelo súper reactivo, es impredecible, no va todo el rato sobre raíles, va haciendo un movimiento muy errático y eso muchas veces es la diferencia, sobre todo por ejemplo con las truchas que están apostadas y a diferencia de muchos señuelos sinking que tienen una manera de pescar muy de manivela o hierro muy agresivo, que es todo el rato muy monótono. Sí. Esto, la parada, el twitch que puedes hacer, esto es muchas veces es monótono también para el pescador. Correcto. Cuando he pescado con señuelos sinking al rato digo, tío, es un poco aburrido. Sí. Aunque esté dando peces, pero la forma de pescar, a mí me gustan más los hierbas de este tipo, los tipo twitch. Correcto. Además cuando paras, estás pescando. El otro normalmente cuando paras, acabó la fiesta. Cuando paras se va al fondo y tienes que volverle a dar. Sí. Y personalmente, habrá gente que le encante estar todo el día lanzando y recogiendo. Claro.
Y hay que adaptarse a cada spot. Está claro. Hay spots que sí o sí, Sí, por la sí. corriente, por las Está condiciones. claro, muchas veces, sabes que no funciona. señuelos sin quin yo los uso mucho porque son productivos, me dan muchos Correcto. peces. Eso no quiere decir que al cabo de 2 horas estoy diciendo, Claro, un poco. Esto es más divertido, por decirlo así, es más divertido de usar. exacto. Bueno, también le comentaremos que también hay un tamaño más pequeñito, Sí, más 55. para eso, para trucheo, 55. para pescar, bueno, otro tipo de pesca, incluso también lo utilizan en el mar, en zonas de bahía para la dorada y otro tipo de pesca, ¿vale? Para la lubina, para pescar más light fishing. Pero bueno, hoy vamos un poquito a buscar la similitud en los 3 hierbas que hemos hablado, Blitz, Class D y Jerk 120, ¿vale? Resumiendo, Spetit Blitz 110, 17 gramos. Slow sinking en freshwater, slow floating en el mar. Jerk 120 SP, 12 centímetros, 22 gramos. Class D 100 y 130, 10 gramos y medio, 22 gramos. Aquí tenéis los 3 tipos de señuelo que podéis elegir para cubrir todos vuestros spots. Pues creo que ha quedado muy claro. Yo vamos, lo he entendido a la primera, aunque el Blitz lo desconocía un poco. Me venía aquí un poco como de nuevo, ya que es una novedad. No, Yo creo que no he tenido la oportunidad de probarlo aún, pero bueno. Y bueno, si os ha gustado este vídeo, ¿queréis que hagamos alguno más? ¿Queréis que expliquemos diferencias entre otros señuelos? ¿Queréis una explicación de un señuelo? Oye, porque mira, me he comprado este señuelo o he visto este señuelo, he visto el vídeo, cómo se mueve, que tenéis todos los vídeos en el canal, pero explícame un poco más cómo usarlo, qué situaciones, qué todo esto. Pues aquí está Isaac. correcto. Os lo va a explicar. Si os ha gustado, pues nos das un like, nos ponéis un comentario. Encantado de que nos podáis sugerir. Y cualquier sugerencia, pues venimos, hacemos el vídeo, os lo explicamos, como si estuviéramos con vosotros ahí. Correcto. Y De pescador a pescador, Sí, hablamos exacto. el mismo idioma. Yo creo que va a ser la manera más fácil de que os podamos explicar. Así que no dudéis en Sí. preguntar a César, a mí. vamos a explicaros como si estuviéramos tomando algo y, oye, vamos a pescar con esto. Pues mira, yo lo uso así, lo uso así. Y también vamos dando nuestras experiencias. Correcto. Ya hay experiencias de Isaac, más en saltwater quizás. Correcto. Yo tengo algo más de experiencia en freshwater. Pues bueno, pues podemos ir explicando algún tip, alguna cosilla que os va a ayudar a seleccionar el señuelo o a, si habéis adquirido el señuelo, saber cómo emplearlo con la mayor eficacia. Correcto. Me parece correcto. Así que nada, esperamos que nos sugeráis muchos vídeos. Si queréis descargaros el catálogo de fichas, veréis todos los productos que tenemos y también nos ayudáis a hacer cosas nuevas. Sí, podéis consultar nuestra página web también, ahí tenemos todo. Por si no queréis descargaros el catálogo, en la página web está actualizada con todo el señuelo que llega, en el momento que llega está ya subida. Correcto. ¿Vale? Entonces nada, Pues nada, tío, Ure, seguiremos tuyendo y Vamos a explicando a ver. esta gente cómo funciona todo nuestro producto. lo que haga falta, lo que nos pidan, nosotros estamos aquí, venimos, hacemos un vídeo y os explicamos lo que queráis. ¿Vale? Venga, Nada, amigos, chavales, cualquier cosa, los comentarios, ¿vale? un saludo.